Hola, hola, quiero presentarme. Mi nombre es Jimena y yo creé el canal de YouTube Sinfonía del Ser. Es un canal que fue exclusivamente al principio para hacer podcast. ¿Y por qué los podcasts? Porque los podcasts cambiaron mi vida. Los podcasts de un contenido de valor, de crecimiento personal, de finanzas, de ángeles, de milagros, de historias de vida, de personas de éxito, de salud física, mental, espiritual. Esos podcasts realmente a mí me cambiaron la vida y siento que fue la respuesta que Dios me dio a muchas oraciones que yo le estaba haciendo a Él en un momento en el que yo estaba perdida, que yo no sabía qué hacer con mi vida ni qué propósito yo tenía que venir a cumplir a este mundo. Yo en ese entonces recién había llegado a Estados Unidos, yo ahorita me encuentro en Estados Unidos, entonces yo estaba completamente perdida y de pronto yo nunca había escuchado un podcast en mi vida, eso fue en el 2021 y yo siempre escuchaba música con mis audífonos y de pronto por cosas de la vida me llegó el primer podcast que escuché en mi vida, que fue uno de Marco Antonio Regil, que se trataba sobre la gratitud. Y desde ese momento mi vida cambió. Mi conciencia empezó a despertar y me empecé a dar cuenta que yo no quería ser una víctima de la vida ni sentirme perdida, que las víctimas simplemente nos dedicamos a echarle la culpa a todo el mundo de lo malo que pasa, pero nunca nos autoexaminamos. A partir de ahí mi vida fue diferente, a partir de ahí encontré paz, a partir de ahí empecé a explorar mi mundo, mis antepasados, lo que sintió mi mamá en el embarazo. Empecé como a preguntar y a preguntar muchas cosas. Y en ese camino pues seguí escuchando podcast y podcast hasta que eh, en ese tiempo pues yo tenía un trabajo normal, todo el día trabajaba, tenía una vida muy ocupada, pero pues lo que me llenaba era escuchar los podcasts a diario. Y yo pienso que eso fue lo que me hizo ser fuerte y resistente, porque esa fue la guía de Dios y la respuesta de Dios para permanecer en este país, ¿cierto? En estos países pues uno viene, trabaja todo el día y la soledad se vuelve pues parte de uno, ¿no? Es por eso que uno siempre tiene que decidir ser el mejor amigo de uno. Y para ser el mejor amigo de uno mismo, uno tiene que encontrar esa conexión con Dios. Y bueno, empecé a hacer los podcasts este año porque decidí pues renunciar a mi trabajo, no para vivir de los podcasts, porque pues realmente para poder vivir de eso pues ni siquiera sé cómo, cómo se hace. Yo simplemente decidí hacerlo porque, perdón, así como a mí me cambió la vida, yo quería poner un granito de arena para que mis podcasts empezaran a despertar a los demás, a decir, bueno, qué contenido tan interesante, si a esta persona le cambió la vida así, a mí también me la puede cambiar. Perdón. Bueno, entonces en ese tiempo yo llevaba, cuando empecé yo a despertar esta conciencia, empecé a meditar, a meditar, a meditar a diario, lo que hizo que también yo calmara muchas cosas, la ansiedad, los miedos que tenemos, que son inherentes al ser humano. Yo soy una persona demasiado sensible y eso también me ha afectado a lo largo de mi vida. Entonces, mucha gente tal vez al vernos tan sensibles, que siempre estamos escuchando al otro, que siempre nos interesamos por la salud emocional del otro, muchas veces también
dejamos que las personas abusen un poquito y de pronto nos convirtamos como en eso. Yo empecé a hacer como una metáfora como en esas canecas de desechos, donde todo el mundo viene y está bien serlo. Y hay que estar muy fuerte energéticamente y muy conectado a Dios para escuchar a las personas. Y de hecho a mí me gusta hacerlo. La diferencia es que hay personas que se quieren ayudar, te dicen, mira, estoy pasando por esto, necesito que me escuches. Pero hay una diferencia y hay otras que les gusta solo quejarse, quejarse, quejarse y no tomar acción. Entonces uno tiene que saber distinguir entre el que quiere que lo oigas porque está pasando un momento difícil o el que simplemente es víctima de todo y de todo se queja y nada le gusta y no quiere ayuda, sino que simplemente quiere usarte para descargar toda esa energía densa y a la final uno termina cargando el morral de piedras emocional que tiene el otro, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar esas cosas. Al ser una persona pues tan sensible, eh, empecé pues a meditar y la meditación también me llevó a estados hermosos de conciencia, me elevó. En las meditaciones he visto seres de luz, cosas, miren, que yo en mi estado normal, o sea, nunca pensé verlas. He tenido sensaciones increíbles, he hecho viajes en los que ya no siento mi cuerpo. Y entonces en estos días se me ocurrió que yo quiero que la gente haga la meditación como parte de su vida. Hubo un tiempo que dejé la meditación y me empezaron a dar otra vez ataques de ansiedad, porque cuando oramos le estamos hablando a Dios, ¿cierto? Yo nunca he dejado de orar, pero cuando meditamos estamos escuchando a Dios porque estamos en silencio, porque estamos como calmando todos esos pensamientos de negatividad. Simplemente los dejamos pasar porque meditar no es quedarse la mente en blanco, eso es imposible. Pero estamos dejando pasar esos pensamientos sin atorarnos en la negatividad. Bueno, decidí crear estas meditaciones para ayudar a muchas personas que sé que están sufriendo enfermedades, dolores, enfermedades también de salud mental, porque es que todas las personas las hemos padecido. Es que ser un enfermo mental no solo es el que necesita ir al psiquiátrico y encerrarse, no, o sea, a veces la depresión, los ataques de pánico, de ansiedad, que son muy usuales de esta época moderna que nos tiene pues en un estrés constante y en un corre-corre, pues hace que nosotros elevemos pues hormonas como el cortisol que nos estresan y nos ponen pues en aprietos, ¿no? Aparte pues que todo el tiempo también estamos pegados de redes sociales, comparando nuestra vida con otros. Bueno, en fin, decidí empezar también a hacer unas meditaciones, son narradas con mi voz y deseo de corazón que así como a mí las meditaciones y los podcasts me han cambiado la vida, pues también se las cambia a ustedes. Así que los invito a mi canal en YouTube, se llama Sinfonía del Ser. La primera S con mayúscula y la segunda S de ser también con mayúscula. Sinfonía del Ser. Es una muñequita como marroncita, hermosa, como de mi color de piel. Y bueno, también quiero decirles y quiero invitarlos que si usted tiene una historia para contar, una historia que pueda ayudar a otros, pues escríbame para entrevistarlo en mi podcast y yo estaré muy feliz de divulgar esas historias que pueden ayudar a muchas personas.
Un abrazo, un beso para todos y bueno, gracias por estar aquí. Besos.